¿Qué ocurre cuando la justicia y el privilegio? Intersectar un juez sin tonterías confronta una socialité arrogante y aprende a lección de vida que nunca olvidará. Presenciar el evento en la sala del tribunal fue lleno de gente esa mañana con un zumbido apagado de conversación a medida que los individuos se movían. En sus escaños el condado de Los Ángeles. El juzgado estaba viviendo una situación normal. Día con excepción de un menor detalle se preveía que la audiencia generaría interés en Tiffany. Hallado una socialité con reputación de comportamiento imprudente y un sentido inflado. Estaba previsto que compareciera ante el juez William Grant, que era famoso por su agudo intelecto y su inquebrantable. El juez de conducta Grant era estimado en él comunidad jurídica por su imparcialidad y enfoque inflexible hacia la justicia. Tiffany llegó como de costumbre. Tarde y sin disculparse entró en la habitación con la gracia de una alfombra roja. Evento en el que se ponen gafas de gran tamaño y las marcas de diseño intentaron crear la escena. Ser minimizado por su abogado que estaba visiblemente incómodo y caminó rápidamente. Detrás de ella estaba la sala del tribunal. Acostumbrado a mantener un cierto nivel del decoro se quedó en silencio a medida que la atención de la audiencia transferida a ella se detuvo en el centro del pasillo, pareciendo no ser consciente de la individuos que la estaban esperando. Toma asiento, le hizo un gesto a su abogado. Hacerse a un lado con un gesto de desdén. Orden de colocar su equipaje en el banco. Se quitó las gafas con llamarada exagerada que irradia una sensación de derecho mientras observaba la escena. Si estuviera por debajo de ella el aire en él. La habitación cambió instantáneamente cuando el juez Grant entró momentos después entre los murmullos disminuido y un silencio respetuoso. Los reemplazó el marco alto y plácido. Autoridad de Grant que estaba en su. A mediados de los años 50 se le dio una figura imponente. Antes de que pudiera acomodarse en su silla. Sus ojos agudos examinaron momentáneamente él. Habitación toda la bahía, declaró Tiffany. Dudó evidentemente irritado antes. Levantándose con una exhalación agitada. Mi comportamiento me hizo preguntarme ¿qué soy? Haciendo aquí el juez Grant no respondió. Se ajustó las gafas y abrió la archivo delante de él y comentar él. El caso de Tiffany fue objeto de procedimientos relativamente sencillo para un peatón. Se encontraba en peligro como resultado de una serie de infracciones de estacionamiento que fueron aún más graves. Agravado por un incidente de imprudencia. Conduciendo sin embargo la presunción de Tiffany. Estaba a punto de causar un giro dramático en lo que podría haber sido una audiencia de rutina. La actitud de Tiffany cambió cuando era juez. Grant comenzó a especificar las acusaciones. Ella se reclinó en su silla cruzada sobre sus brazos y puso los ojos en blanco. Indicación de desdén que no fue. Sin embargo, el juez Grant pasó por alto. Mantuvo una actitud serena en lugar de que confrontar su conducta con sus palabras. Eran de él y su tono era mesurado. Parecía como si estuviera animando. Que ella persistiera en su comportamiento incluso. La mayoría de los miembros habituales de la corte se sentaron. Un poco más recto detectando algo. La tensión en la sala empezó a crecer a medida que comenzaba. Para construir, sin embargo, Tiffany no lo sabía. La tempestad que estaba encendiendo y no tenía intención de retirarse de Tiffany. La irritación se intensificó con cada palabra. La jueza Grant habló mientras se ajustaba en su asiento y ella empezó a golpear su cuidada clavos contra la mesa de madera que estaba audible para los que están cerca. Tiffany lo despidió con una misiva de despedida. Un movimiento de su mano a pesar de la advertencia de su abogado. Murmullo urgente. La cámara que estaba ya tensa parecía mantener su. Apenas levantó la vista cuando el juez Grant solicitó que verificara su identidad. Sí, esa soy yo, respondió ella. Su comportamiento delata una falta de. El interés de la sala resonó con un murmullo colectivo a pesar de que sus ojos se posaron en Tiffany por un momento. Más tiempo de lo habitual, sostuvo el juez Grant. Una expresión serena, señorita, halló él. Comenzó con voz firme en esta sala. Mantenemos un cierto nivel de decoro. Te recomiendo que ajustes tu tono. En consecuencia, Tiffany sonrió como si. Los comentarios del juez fueron simplemente. Ella se reclinó en su silla y giró un mechón de su
Cabello rubio entre las yemas de sus dedos ella. Respondió ciertamente su señoría a su tono. La habitación se llenó de desdén. Con los suaves ecos de los jadeos. El taquígrafo judicial hizo una pausa momentánea antes. Procediendo con su transcripción aún. El abogado de Tiffany, que estaba visiblemente mortificado, ocultó su rostro en su mano. Sin embargo, juez Grant mantuvo la compostura. Señorita Aistad, repitió con voz firme pero serena. ¿Entiendes las acusaciones de que se han lanzado contra ti hoy? Tiffany volvió a poner los ojos en blanco. Tiempo emitiendo un murmullo audible para ser frank, no me interesan estos multas de aparcamiento triviales y qué es el punto de hacer que alguien sea asustado porque apliqué el gas demasiado rápido. Esto es una completa pérdida de tiempo. En ese momento la sala del tribunal estaba silenciados, todos los ojos estaban ahora puestos en el juez Grant, que se reunió meticulosamente, cerró la carpeta que tenía delante, la puso deliberadamente. Dejó sus gafas en el banco después. Al quitarlos parecía que había pasado el tiempo. Había sido suspendido por un breve periodo. Dijo lentamente la señorita Aistad con su voz tranquilo pero con un peso inconfundible. Te sugeriría que hagas ejercicio. Tenga cuidado con la elección de palabras a partir de esto. Apuntar hacia adelante incluso lo más. Los espectadores desinteresados de la corte eran obligado a sentarse debido a la gravedad de su tono. Sin embargo, Tiffany, que estaba todavía no somos conscientes de la gravedad de la situación, simplemente se encogió de hombros. Lo que sea. Exactamente, afirmó ella esta vez inclinándose. Adelante, no he causado ningún daño a. Para cualquiera toda esta situación es absurda. Sin embargo, Tiffany no lo reconoció. Que sus palabras ya no eran. Ignoró que la sala del tribunal estaba a punto de presenciar una respuesta que nunca darían. Olvidar y juzgar el silencio de Grant habló. Volúmenes, su mirada penetrante estaba fija en Tiffany mientras el juez Grant se reclinaba hacia atrás. Su silla, la habitación, permaneció en silencio mientras el peso del momento presionado sobre todos los asistentes, incluso Tiffany's abogado, que se encontraba nervioso barajando documentos, se detuvo para observar. El tono del juez Grant era casi conversacional mientras preguntaba: ¿tú? Creo que esto es ridículo, señorita Aistad. La autoridad en su voz era inconfundible a pesar de que él no lo elevó. Tiffany resopló. Si yo quiero decir que no es como si hubiera robado un banco o cualquier cosa, esto es simplemente una exageración. Agitó la mano con desdén, como si estaban barriendo una molestia de Ouse. El juez Grant asintió lentamente y dijo: había entendido mientras juntaba sus manos. El banco, el suspenso era solo exacerbado por su comportamiento sereno, lo que hizo que los espectadores se movieran lentamente más cerca del borde de sus asientos. Él continúa la señorita Alad, permítame aclararlo. Un punto de los cargos contra usted no solo abarca la conducción imprudente, sino también pone en peligro la vida de un peatón. La ley no evalúa rendición de cuentas basada en el tamaño de se centra en el crimen, sino más bien en su impacto. Comprender esta. Tiffany una vez más rodó sus ojos murmurando en voz baja: seguro. Claro, digas lo que digas. El murmullo era suave pero resonó en la sala del tribunal. Silencio a pesar de la compostura del juez. Hubo un sutil entrecerramiento de sus ojos y una pausa que indicaba que algo estaba a punto de cambiar. Juez Grant comenzó: señorita Alad, ¿se acuerda? El incidente que ocurrió hace 2 semanas. El que te trajo aquí hoy. Tiffany parecía estar desinteresada ya que ella se encogió de hombros y un hombre bajó de la acera. Yo lo afiné y él se retractó del incidente. Concluyó que las cejas del juez eran elevada. Es que la conclusión de él narrativa, señor. Ella cruzó sus brazos y respondió: sí, no hay daño, no hay falta. Sin embargo, el juez Grant aún no había terminado. Recuperó un documento del banco y lo hojeé con mesura, precisión. Luego se dirigió a en la sala del tribunal, afirmó con autoridad que el expediente muestra que el peatón en pregunta, el señor Edward López, era un profesor jubilado de 67 años. Cruzar la calle legalmente cuando la señorita Aistad aceleró hacia él causando. Lo hizo tropezar y lesionarse la muñeca. Desde entonces ha requerido atención médica y Tiffany sigue experimentando dolor. Su sonrisa vaciló por primera vez.
Miró a su abogado que susurró algo para ella, pero ella volvió a desestimarlo. Ella murmuró, no lo golpeé. La señorita Obad salió ilesa y el juez Grant continuó ahora redirigiendo todo su atención a ella. ¿Esto suena como si no te haga daño, sin embargo, juzga? Las acciones posteriores de Grant harían que... Es muy evidente que Tiffany's. Las acciones tuvieron consecuencias de largo alcance. Consecuencias que ya no podía ignorarla antes de que pudiera abrirla. La boca para responder Tiffany era el foco de la mirada vacilante del juez Nieto y su. La voz se medía mientras continuaba fallando. Alad, vuestra negativa a reconocerla. La gravedad de tus acciones es mayor. Más preocupantes que los propios cargos. Tiffany mantuvo un aire de complacencia mientras se reclinaba en su silla a pesar de la hecho de que la tensión en la sala era. Cada vez es más evidente mi mirada. Te aseguré que no lo golpeé. Los individuos se están volviendo cada vez más dramático en los últimos años. La sala del tribunal. La galería dejó escapar algunos murmullos. Respuesta a esa declaración del juez Grant. Hizo una breve pausa antes de continuar. Habla golpeando suavemente su pluma contra la escritorio dramático. Reiteró su tono, manteniéndose constante. La señorita Alad. ¿Te gustaría escuchar directamente del señor López? Está presente en esta sala hoy. La anticipación impregnaba la atmósfera. Los ojos de Tiffany se dirigieron brevemente hacia él. El salón y su fachada segura temblaron. El señor López, un hombre en la segunda fila, estaba sentado pacíficamente con el brazo en un portazo. Su rostro curtido no transmitía ira. Más bien transmitía una sutil decepción que parecía penetrar más profundamente que cualquier palabra dura podría. Tiffany se movió incómodamente en su asiento. Pero su desafío no estuvo del todo ausente. Estoy segura que él está bien. Ella murmuró aunque su voz estaba vacía. De su anterior confianza la habitación era ordenado por la presencia del juez Grant. Como se inclinó ligeramente hacia adelante, señorita Alstad. Su indiferencia por el sufrimiento de el hombre es un testimonio de tu carácter. Sin embargo, no se trata solo de él. También se trata del precedente que establecemos. Cuando los individuos privilegiados creen, son inmunes a la rendición de cuentas. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que los débiles raspado de la pluma del taquígrafo judicial. Se podía escuchar que el juez Grant era el único foco de atención en este momento. Él entonces habló con una calma que soportaba el peso de sus palabras, ya que parece ser sin preocuparse por las consecuencias de tus acciones. Quizás sea tiempo de que experimentarlos de primera mano. Esperó a mira lo que haría a continuación Tiffany's. Su confianza previa se estaba desmoronando a medida que ella. Su voz estaba en blanco y llena de preocupación genuina. Por primera vez. ¿Cómo? Ella preguntó. ¿Qué se supone que es eso? El juez Grant no respondió inmediatamente, más bien extendió su mano al Byte que le regaló un pila compacta de documentos. El juez comenzó la lectura de las sanciones. Servicio comunitario obligatorio y juicio. Entrenamiento de sensibilidad ordenado que se requeriría que Tiffany completara. Sin embargo, no fueron los penaltis ellos mismos que tuvieron el mayor significado. El impacto fue más bien la manera en que él los transmitió, lo cual incluía una mensaje poderoso sobre la responsabilidad que conlleva vivir en una sociedad compartida, empatía y privilegio. Sin embargo, la decisión final inesperada, lo anunciado por el juez Grant, fue lo que realmente sacudió a Tiffany y a toda la sala del tribunal, y la obligaría a enfrentarse a la realidad. Los documentos fueron colocados sobre la mesa por el juez Grant, quien mantuvo una postura firme y una mirada inquebrantable antes de que fueran. Incluso al hablar, la habitación parecía estar llena con el peso de sus siguientes palabras. Señorita, ¿cómo empezó? Lo he comprendido a fondo. Examinó los detalles de este caso en luz de la gravedad de tus acciones y su flagrante desprecio por rendición de cuentas. Estoy imponiendo una sentencia que estoy seguro no solo corregir las violaciones legales, pero también le ofrecemos la perspectiva que tanto necesita. La anterior frivolidad de Tiffany era desplazada por un destello de inquietud y ella se sentó más erguida y repitió su voz. Ed con incredulidad. Perspectivas y juez Grant respondió con convicción. Además de las multas y 200 horas de
Servicio comunitario en el que te ofrecerás como voluntario. El refugio para mujeres del centro de la ciudad. Los próximos 30 días tendrás oportunidad de trabajar directamente con personas que han experimentado dificultades a menudo sin culpa propia. Quizás esto te ayude a comprender las consecuencias del derecho y, por descuido, la habitación se llenó de un murmullo colectivo de la multitud variada. Las reacciones eran palpables, ya que esto no era la frase típica que uno esperaría en un caso de esta naturaleza. Unos pocos individuos. Otros individuos asintieron en acuerdo. Intercambiaron miradas incrédulas. Sin embargo, la respuesta de Tiffany fue la más revelándote que debes estar bromeando. Ella exclamó, su voz estallando. ¿Qué? ¿Quieres que socialice contigo? Personas sin hogar que no son mías. Se refiere a la expresión del juez Grant. El rostro permaneció inalterado, sin embargo su tono se volvió cada vez más gélido. Señorita Alad. Precisamente la mentalidad que ha traído usted está presente en esta sala hoy. Sus acciones son indicativos de una falta de comprensión, una negativa a reconocerla. El impacto de sus decisiones en los demás. Tu vecindad. Esto no es penalti. Es una oportunidad para el desarrollo personal. Desarrollo, y déjame ser claro. Oración, que es significativamente más. Se impondrá una sanción severa si no lo hace. El abogado de Tiffany la atacó. Manga susurrando con urgencia, pero ella le arrancó el brazo. Esto es absurdo. No pueden obligarme a hacer esto aquí. El arrebato fue silenciado por el juez Grant. Mano levantada. Señorita Alad, este tribunal tiene el poder de imponer el servicio comunitario como un componente de tu oración. Se requiere presentarse en el refugio antes de 8 de la mañana cada mañana y el supervisor proporcionará el progreso semanal. Actualizaciones. Si no cumples, veré. Estás de vuelta en esta sala del tribunal. Circunstancias significativamente favorables. La habitación quedó otra vez en silencio y el peso de las palabras del juez Grant pendía pesadamente en el aire. La cara de Tiffany estaba con furia. Sin embargo, se abstuvo de pronunciando una palabra. Aturdida y muda, ella permaneció sentado. Sin embargo, el momento aún no está completamente superado por el juez Grant. Las observaciones finales tendrían un impacto indeleble en todos los asistentes, no solo Tiffany. A pesar de la aparente el juez de desafío, Grant sostuvo su comportamiento sereno mientras ajustaba su espectáculos. Permitió que el silencio persistir durante un breve periodo para garantizar que sus declaraciones posteriores serían entregado con el máximo impacto. Señorita, ¿cómo empezó este tribunal? No es destinado a humillarte o menospreciarte. Tiene como objetivo defender la justicia y, cuando es factible, educar. Tu privilegio te protegió de las consecuencias de una cantidad excesiva de tiempo y resultó en la pérdida de su capacidad para empatizar. Esto no se trata de un castigo. Se trata de ayudarle a recuperar su humanidad. La sala del tribunal mantuvo su aliento colectivo. Tiffany, evidentemente inquieto, lanzó una mirada inquisitiva a la galería, su confianza disminuyendo. Ella abrió la boca como para hablar, pero ella pareció reconsiderar su decisión. El juez Grant preguntó, su tono se estaba volviendo cada vez más serio, casi conversacional. ¿Eres consciente de ello? La respuesta que dio el señor López cuando le preguntaron sobre sus sentimientos hacia ti. La mirada de Tiffany se dirigió al señor López, quien permaneció sentada en la galería mientras ella negó con la cabeza, y su comportamiento continuó ser uno de decepción moderada a él. El juez continuó diciendo que no la quiero sufrir, solo quiero que ella entienda, porque si no lo hace se quedará lastimando a la gente y un día podría ser algo que pueda deshacer. Las palabras golpeadas como un arma habitual de Tiffany. La compostura se desmoronó cuando su rostro se volvió pálida por primera vez. Su desafío era reemplazado por incomodidad y posiblemente incluso el juez de remordimiento. Grant se negó a ceder al señor López, un hombre al que casi hirió. Optó por la gracia en lugar de la ira que podría tener. Pidió penas más severas, pero él solicitó una alternativa, una oportunidad. Para que aprendas, esta frase encarna que la confianza de Tiffany se vio erosionada a medida que ella se movió inquieta en su silla. La habitación estaba tan silenciosa que incluso el más leve sonido, como el crujido de un
banco o el movimiento de papeles aparecieron. Para ser amplificado se le requerirá. Preséntese en el refugio para mujeres del centro de la ciudad. El lunes por la mañana, el juez Grant continuó. Allí encontrarás mujeres que tienen. Se encontró con obstáculos que están más allá. Comprensión, algunos lo han perdido todo, mientras otros están en proceso de reconstruyendo sus vidas desde cero. Arriba escucharás sus narraciones. Y confío en que esto te ayudará. Comprender la importancia de responsabilidad y humildad. Tiffany parecía estar considerando protestar. Sin embargo, la gravedad de la situación le impidió hablar con su abogado. Puso una mano sobre su brazo dándole instrucciones. Permanecer en silencio. Sin embargo, Tiffany's la verdadera transformación no sería. Comenzó hasta que se enfrentó a la dura realidades que la esperaban más allá de la capullo protector de su privilegio. Incluso a medida que las palabras del juez comenzaron a penetrar su conciencia, la conclusión de la audiencia fue anunciada con un fuerte estruendo. El juez Grant anunció esto. La corte se levantó cuando él se levantó de su silla. Se sentó y salió de la sala del tribunal con su voz. Era firme la tensión en la sala. Parecía persistir recordando a una tempestad que había pasado recientemente, pero dejó una impresión indeleble. Tiffany's la expresión era una mezcla de indignación y la incredulidad mientras permanecía sentada. El abogado se inclinó y susurró apresuradamente, pero ella apenas lo reconoció. La galería empezó a vaciarse y los murmullos de los observadores se intensificaron a medida que participaron en debates sobre la acontecimientos que acababa de presenciar el señor López. Se puso de pie lentamente, su brazo colgado sirviendo como recordatorio visible del incidente que los había traído a todos a esto. Ubicación miró a Tiffany mientras pasó su expresión permaneciendo resuelta. Sin embargo, ella amablemente se abstuvo de mirarlo. En lugar de eso, él se concentró en la mesa que estaba directamente frente a sus reporteros. Ya se habían reunido afuera de la juzgado, ansioso por documentar el consecuencias de la agitada audiencia. El nombre de Tiffany, que ya era un titular debido a sus antics de identificación social, fue ahora asociado con un momento de ama que había cautivado a todos los asistentes. Como ella emergió acompañada de su abogado que la protegió de la aluvión de investigaciones, las cámaras destellaron una. El reportero le preguntó a la señorita Eichstadt, ¿tiene algún comentario sobre la sentencia que tuvo lugar hoy? ¿Crees que la sentencia era justificable? ¿Cuáles son tus reflexiones sobre la decisión del juez Grant? La arrogancia habitual de Tiffany brevemente reapareció sin comentarios. Ella abruptamente declaró, avanzando entre la multitud y en el vehículo que esperaba. Sin embargo, el exterior del edificio comenzó a deteriorarse. Sus hombros se desplomaron a medida que puertas cerradas y el reportero. La conmoción disminuyó. Parecía como si, aunque la realidad empezaba a ser, aceptó por primera vez la historia. Fue el titular más popular de todos. Los medios de comunicación publicaron esa noche el video. Clips de la sala del tribunal que incluían los poderosos comentarios del juez Grant fueron viral, que enciende una conversación generalizada. Las redes sociales estaban llenas de opiniones, con algunas personas elogiando la decisión del juez y otras denuncias. La conducta de Tiffany, sin embargo, la del señor López. Breve declaración fuera del juzgado. Fue el comentario más profundo que he hecho. Preocupado por su fracaso, afirmó. Espero sinceramente que ella aprenda como él. En el momento en que dejamos de aprender, desarrollarnos, y es entonces cuando realmente estamos derrotados. Sus palabras resonaron más allá de la confines de la sala del tribunal debido a su simplicidad para Tiffany. Sin embargo, la lección fue solo el comienzo de un mundo. Eso estaba muy alejado de su situación privilegiada. El estilo de vida y los bolsos de diseño se hicieron presentes. A medida que se acercaba el lunes, Tiffany se pronto aprenderemos que el cambio genuino no ocurren a través de la comunicación verbal. Más bien, se logra a través de observación, acción y la sensación de el peso de la realidad del otro. Tiffany fue recibido por un chill desconocido en lunes que se sintió en ambos senos, y el aire, la vacilación en sus iris, estaba oculta por su enorme gafas de sol mientras estaba parada afuera de la
Refugio para mujeres del centro de la ciudad. El edificio, que era de tamaño modesto, era una colmena de actividad como voluntarios y personal. Tiffany se apresuró a experimentar una sensación de alienación por primera vez en un periodo prolongado. El cálido murmullo de voces y ruido de la cocina. Los utensilios la recibieron cuando entró en una miembro del personal, una mujer de unos 40 años con A. Se acercó a ella sin tonterías. Debe ser Tiffany, dijo con un tono que una bienvenida cordial y firme nos da. Comenzar al principio. Las horas pasaron a una. A Tiffany se le encomendó el trabajo de la responsabilidad de ayudar en la preparación, servicio y limpieza de comidas. Mantuvo un perfil bajo absteniéndose de hablar y cómo masticarla. Bravuconería habitual. Sin embargo, como el día, a medida que avanzaba, comenzó a observar detalles que no había observado previamente, como la resiliencia en la historia que ella cuenta. Escuché la camaradería entre los personal y la gratitud y la expresiones de los huéspedes del refugio. Tiffany fue informada de los desafíos. Afrontó una madre soltera de 3 hijos durante brunch. Sus palabras estaban cargadas por la peso de años de adversidad. A pesar de el hecho de que su voz fuera firme. Cree que lo tienes todo resuelto. Dijo que su mirada se había posado en Tiffany. Sin embargo, la vida tiene una forma de guiarte hacia las cosas que realmente importan. Tiffany's sus pensamientos estaban inusualmente tranquilos mientras ella. Esa noche repetí las palabras de el juez Grant y las imágenes de las personas con las que se había topado permanecieron. En su mente ella empezó a cuestionarse si había algo más en la vida que la mundo que ella misma había construido. Mundo de privilegio, aislamiento y superficialidad. Por primera vez, el servicio obligatorio de Tiffany persistió en las semanas siguientes. Con cada paso día la barrera que había construido para protegerse comenzó a desmoronarse. Ella comenzó a cambiar gradualmente, casi imperceptiblemente, escuchando más y hablando menos. Tiffany apareció antes la jueza Grant una vez más después de su sentencia. Esta vez se había completado de una manera más de manera contemplativa y sumisa, agradecida por su inquebrantable apoyo, expresado con un tono sereno. Juez subvenciones. Expresión exhibida aún menor, suavizándose mientras asentía con la cabeza genuina. La gratitud se expresará cuando aplicar los conocimientos adquiridos afecta el cambio. Tiffany dejó el juzgado con una pequeña pero potente esperanza. La oportunidad de reconstruir no solo su vida pero también su perspectiva. Como el sol, por lo tanto, brilló intensamente en lo alto. El viaje de Tiffany sirvió como recordatorio a todo aquel que el cambio es factible. Sin embargo, requiere humildad, fortaleza y la voluntad de afrontar los propios problemas. Deficiencias. ¿Qué acciones tomarás hoy para permitir que tu corazón y tu intelecto estar abierto a las lecciones que nos da la vida? Para ofrecer. Si esta narrativa resonó contigo, por favor comparte tus pensamientos en la sección de comentarios y suscribirse a recibir narrativas adicionales que fomentar la introspección y el desarrollo personal. Desarrollo.